Bueno, yo soy Belia Vidal Romero, estoy en Vallasolano en este momento, soy chocuana y pues de formación soy comunicadora social periodista, especialista en gerencia social, certificada en estudios afro-latinoamericanos y actualmente estoy terminando un máster en promoción de la lectura y literatura infantil y dirijo Motete, que es una corporación educativa y cultural, pero es también una empresa cultural, ¿no? Tenemos dos figuras jurídicas y esto pues lo menciono porque siento que al final termina siendo importante también en lo que tiene que ver con la sostenibilidad de los procesos culturales. Yo dirijo esta empresa cultural que tiene como propósito generar encuentros alrededor del arte y la cultura y más específicamente pues de la promoción de la lectura. Tenemos un evento que se llama Flecho, que es la fiesta de la lectura y la escritura del Chocó, que ya va para su cuarta versión. Tenemos un programa de lectura que se llama Selva de Letras, que ya tiene 5 años, va a cumplir 5 años de funcionamiento. Y bueno, administramos una biblioteca y tenemos otra serie de programas, llevamos 5 años, también vamos a cumplir 5 años haciendo agenda cultural en el departamento del Chocó. Eso es lo que yo hago. Y escribo también, soy escritora. Lo que pasa es que la cultura es justamente lo que nos define, ¿cierto? No apostarle a la cultura es no apostarle a lo que somos, básicamente, porque pues la cultura es todo lo que nosotros como sociedad hemos desarrollado y hemos construido para habitar el mundo. Entonces la arquitectura es cultura, la gastronomía es cultura, pues las artes son cultura, pero es una parte, ¿cierto? Los modos de relacionarnos son cultura, la comunicación es cultura, ¿sí? Todo lo que estamos viviendo con la tecnología es cultura, ¿sí? De modo que, pues, lo primero es que no podemos separar, seguir fragmentando, como que lo cultural es solamente lo artístico, ¿sí? Sino que hay que entender la cultura en su sentido más amplio, ¿cierto? Nuestra lengua, nuestros idiomas son cultura, nuestros grupos étnicos y sus manifestaciones son cultura, ¿sí? De modo que dejar de apostarle a la cultura es dejarle de apostar a nuestra existencia misma, ¿sí? Claro, cuando pensamos la cultura solo como el arte, pues entonces algunos piensan que sí, que se le puede apostar menos o que se puede prescindir, pero si entendemos la cultura en su dimensión más amplia, pues entendemos que desaparecer la cultura es desaparecer lo que somos, es desaparecer nuestra forma de habitar el mundo. Por ejemplo, si desaparecemos la cultura, entonces tendríamos que desaparecer prácticas como las casas de palafito, ¿cierto? Por poner un ejemplo extremo, ¿cierto? O el trabajo con el barro, o el trabajo con la arcilla, o sea, todas estas cosas, todas estas formas de vivir son la cultura. ¿Qué es lo que, pues, yo siento que tenemos que hacer o de qué hablamos cuando hablamos de apostarle a la cultura? ¿Sí? Hablamos de fortalecer esas prácticas culturales, ¿sí? De reconocerlas en primer lugar, entender que todo eso es cultura, entender incluso los procesos de movilización social, entender los procesos artísticos, entenderlos, la apropiación tecnológica, la ciencia también tiene que ver con la cultura, por supuesto. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando decimos apostarle a la cultura es reconocer. Entonces, para reconocer eso, pues hay que apostarle a la cultura, hay que invertirle a la cultura, ¿cierto? Lo segundo es fortalecerlo, por supuesto, y pues ponerlo en circulación y garantizar también que las personas podamos vivir de eso, ¿sí?
que se convierta en un camino para la vida, porque es la vida misma. Cuando hablamos de consumo, pues estamos hablando básicamente de un intercambio económico, ¿sí? Distinto cuando hablamos de uso, ¿cierto? Entonces, hay muchos usuarios de procesos culturales, ¿sí? Que no necesariamente son consumidores porque no pagan por eso, ¿cierto? O no hay nadie que pague por eso, porque pues nosotros ni siquiera, inclusive habiendo alguien que pague, nosotros tenemos el programa de lectura y alguien paga por él, que es la Fundación Sura, por ejemplo, o la Fundación Tinker, pero nuestros usuarios o los participantes de los procesos, si no pagara Sura por ellos, ellos no podrían pagarlo. Entonces es muy posible que ellos no fueran consumidores de ese proceso cultural, porque no tienen cómo hacerlo, ¿sí? Entonces puede que haya un interés, pero sus recursos no lo permitirían. Entonces, pues yo creo que nuevamente lo que te hace consumidor, pues primero es la conciencia, el deseo y la capacidad adquisitiva, ¿sí? Las personas en el Chocó, por ejemplo, son usuarios culturales todo el tiempo, ¿sí? Aman la chirimía, escuchan los grupos locales, ¿sí? Pero solo un porcentaje muy bajo, muy bajo. Yo creo que de hecho casi nadie pagaría por un concierto de chirimía, ¿sí? Acá. Pero si tú llevas a estos grupos al Teatro Mario Santo Domingo, como ha pasado, pues hay gente que lo paga, o al Teatro Colón, hay gente que lo paga en Bogotá, ¿cierto? Es decir, consumen ese producto cultural, ¿sí? Nosotros el programa de lectura también lo ofrecemos para las familias que pueden pagarlo y hay familias que lo pagan, ¿sí? Hay familias que compran un libro y hay familias que no tienen cómo comprarlo, pero acceden a él en la biblioteca del colegio donde nosotros estamos, por ejemplo, ¿cierto? Pocas de las familias de este colegio podrían acceder a los libros que ahí tenemos de cuenta de sus recursos económicos, no podrían comprarlos, pero acceden a los libros, son usuarios de este producto bibliotecario, que es un producto cultural, ¿sí? Entonces, ese paso está dado por básicamente el poder adquisitivo y la decisión de consumidor, que es justo lo que tú sabes y manejas, sí, mucho más. O sea, tú puedes tener un deseo sí, de comprar un libro, pero mientras no tengas el recurso no te conviertes en consumidor de él. Así como funciona para una Coca-Cola, funciona para los productos culturales. Claro, tiene que haber una capacidad adquisitiva ahí. Pero bien interesante esa diferencia que haces, porque entonces sí hay un uso constante y todos usamos la cultura de muchas maneras, ¿cierto? Para nuestra Todo vida. el tiempo. Uh-huh. Todo el tiempo la usamos, así no necesariamente paguemos por ella, ¿sí? Y lo que habría que preguntarse es si alguien tendría que pagar por eso, ¿sí? Por todos esos usos no pagos, Uh-huh. porque igual hay alguien que lo genera. Y eso yo creo que es como la gran disyuntiva de pues la economía naranja y el consumo cultural y el emprendimiento creativo, ¿sí? Porque pues uno diría, yo qué sé, una receta, ¿cierto?
tan cultural, tan, pues qué más cultural que la comida, ¿cierto? Que nos define tanto y entonces hay una receta aquí ancestral o el modo en el que se saca la leche de coco, ¿sí? Y entonces aquí en Bahía, pues todo el mundo se lo dice a todo el mundo y se lo dice al otro y todo el mundo lo hace y tú vienes aquí como turista y lo consumes y tomas nota y ya, y nadie paga por eso y nadie tendría que pagar por eso, pero luego tú eres un chef y vas y lo montas en Bogotá, en el norte y es un restaurante donde ese plato con esa receta que tomaste y aprendiste aquí, allá es un plato que vale 70.000 pesos, ¿sí? Y ahí buena parte de ese plato está en ese conocimiento cultural que tú tomaste aquí sin que te costara nada, ¿cierto? Entonces uno se pregunta, ¿habría entonces que patentar esa receta? Qué aburrido, ¿cierto? Sería que infeliz. Pero entonces eso se convierte allá, realmente es un producto cultural. Lo es, ese plato servido a la mesa es un producto cultural, ¿sí? Que muchas veces además tiene un pescado que salió de aquí mismo en una técnica artesanal, porque esta es una zona especial de pesca artesanal y eso también es una práctica cultural, el modo en el que pescamos aquí es una práctica cultural. Y pues todo el que venga a pescar aquí pesca así como pescamos aquí y aprende así como pescamos aquí, ¿sí? Porque no se puede pescar aquí de otra manera, pues en una zona. Y pues eso aquí no vale nada, pero allá en Wok vale un poco de plata, vale más el pescado de Wok porque es llevado de aquí, ¿cierto? Y porque se sacó mediante la técnica que aquí usamos ancestral y culturalmente. Entonces, mira que es bien complicado, bien complicado eso y yo no creo que tenga una única respuesta. Creo que es un asunto de revisión, de construcción, que hay que revisar en cada caso, en cada situación, que no te estés apropiando de lo que no te corresponde, pero hay que mirarlo en cada caso, porque no todo uso cultural tendría que estar mediado por un costo, ¿sí? Porque sería como mediar toda la existencia por un costo, aludiendo a lo primero que te respondí, ¿cierto? Pero tampoco todo puede dejar de pagarse y todo tampoco puede estar exento porque necesitamos vivir y necesitamos vivir bien y las personas que nos dedicamos exclusivamente a la cultura, pues tenemos derecho a tener calidad de vida. Mira, yo creo que el valor de los festivales es el encuentro, ¿sí? Los seres humanos necesitamos encontrarnos y necesitamos encontrarnos para poder construir convivencia, necesitamos encontrarnos para reconocer al otro, necesitamos encontrarnos para hacer la paz. No puede haber paz en este país si no nos encontramos, si no nos reconocemos, si no hacemos memoria, ¿cierto? Y todas estas cosas ocurren a partir de los encuentros, ¿sí? La diferencia entre ir al Festival Francisco el Hombre, entre ir a San Pacho, es que nos encontramos con dos culturas distintas, ¿sí? Y ambas son importantes. Es importante que una persona de este país se encuentre con la cultura de Quibdó y es importante que una persona del país se encuentre con la cultura del Caribe o de esta región del Caribe, ¿cierto? Entonces, esos encuentros no solamente son persona a persona, sino que son región persona, ¿cierto? Son cultura persona, etnia persona, ¿sí? Porque es que en esos encuentros además es donde se empiezan a derribar también los estereotipos. Yo creo que los festivales nos permiten además relacionarnos de una manera horizontal, ¿sí? Hablando de las personas que van a disfrutar un festival, ¿no? O sea, es distinto cuando se relaciona la institucionalidad con el festival.
Pero cuando tú vas a un festival o tú eres usuario de un festival, pues en un festival en general todos somos iguales, ¿sí? Tú no vas a que nadie te dé instrucciones, tú no vas a que nadie te diga cómo vivir, pues a veces en los eventos del libro la gente cree que los usuarios van o los participantes van para que les digan cómo vivir. Están completamente equivocados. Pero en general somos una sola cosa, ¿sí? Se construye horizontalidad y se construyen las relaciones desde la horizontalidad y eso es muy necesario. También ahí se derriban muchos estereotipos, ¿sí? Muchas cosas que no son válidas en la vida cotidiana son válidas en un festival. Y entonces nos enseñan los festivales a verlas posibles. De modo que yo creo que el gran valor es ese, el encuentro, ¿sí? Y en el encuentro ocurre la magia de todas estas cosas que te acabo de decir. Por eso es necesario seguir haciendo festivales, ¿sí? Del modo que sea, virtuales, presenciales, es necesario seguir provocando encuentros. Construir colectivamente es imposible sin los encuentros. Visibilizar la cultura es imposible sin los encuentros. Reconocer las culturas es imposible sin los encuentros. Pues yo creo que hay un movimiento muy fuerte de consumos y de circulación en escalas medianas y pequeñas y que la gente cada vez ha aprendido más a identificar sus públicos y sus consumidores. Hace poco, por ejemplo, nació una editorial, se llama Lazo Libros, que hacen una cosa divina, que son libros informativos. Mira, este libro lo hicieron ellos, El vuelo de las jorobadas, lo hizo Paula, que es la editora. Y Paula me decía que pues ella no pensaba tener una distribuidora o asociarse a una distribuidora porque ella iba a hacer su distribución directa. Pues sacó el primer tiraje y vendió todo y tuvo que hacer un segundo tiraje, pero encontró su público y lo vendió absolutamente todo y seguramente el segundo tiraje también va a venderlo absolutamente todo, ¿sí? Y ella desde que concibió su editorial, la concibió con ese modo de circulación, persona a persona. Eso implica un mayor esfuerzo, pero ella particularmente es consciente del esfuerzo que eso significa. En general en Colombia, por ejemplo, en el caso de las editoriales, hay un movimiento bien fuerte, pues en Bogotá y Medellín, realmente no en Colombia, de las editoriales independientes. Y sus números son números pues pequeños si comparamos con las grandes editoriales, pero son buenos números para ellos mismos. Entonces, lo que yo siento que ha pasado es que hemos ido cada vez más haciendo conciencia de nuestros propios números, de nuestros propios alcances, de nuestros propios públicos. Entonces, lo que decía al principio, nosotros trabajamos en este departamento y nos gusta trabajar aquí, estamos satisfechos con esto y eso que nos permite, como que nos da la tranquilidad de pensar nuestros productos también para un lugar más limitado, ¿sí? Y eso hace que entonces las cosas circulen bien en sus espacios. Y yo creo que esto está pasando con la música, esto está pasando con los oficios, por ejemplo. Cada vez hay más artistas también dedicados a los oficios, como la cerámica, como la talla en madera, como otra serie de cosas y tienen objetos o a la costura, por ejemplo, al bordado, y tienen públicos reducidos o incluso está pasando también con la ilustración,
hacen un poco de pedagogía, entonces dan clases y también producen, pero producen en pequeñas cantidades de acuerdo al público que tienen, envían las cosas a todo el país, pero son, por ejemplo, una persona aquí, otra persona en Bucaramanga, otra persona, son pocas, pero son su público y es un público que seguramente les consume con regularidad. Entonces, no es algo que se va a vender masivamente, pero que sin duda le genera ingresos al artista o al artesano, o sí, sea escritor o sea músico, o sea artista plástico, pues es artista. Entonces, creo que así es como se está moviendo, ¿sí? En círculos pequeños, círculos medianos, y vamos entendiendo cada vez más que el éxito no necesariamente está en lo masivo. Pues es determinante, es absolutamente determinante, porque eso que te digo, el hecho de que, por ejemplo, de un taller de ilustración, los consumidores estemos en distintas partes del país, solo es posible por Internet. Y en buena hora, pues también este asunto del COVID y la pandemia nos permitió ver todas esas posibilidades que no habíamos visto, porque si yo no estaba en Medellín, no habría podido acceder a este taller de ilustración, por ejemplo, ¿sí? Y muchas marcas y muchos productos culturales también se vieron abocados a estar allí, a estar en las redes sociales, a estar en Internet. Yo creo que también hemos descubierto que hay un asunto, la gente tiene en general en el país, pues hay dificultades con el acceso a Internet. En unas regiones más que en otras, sobre todo en la nuestra, hay muchas dificultades, pero también hemos descubierto que la gente consume mucho más de lo que pensamos. Entonces, cuando nosotros creíamos que nuestros niños y niñas que hacen parte del club de adolescencia y que están en el Futuro 2, que es un barrio que no está conectado, no podían acceder a los talleres, pues podían acceder. Simplemente todos tenían celulares que lo permitían, les hacíamos una recarga de 3.000 pesos y se conectaban a la sesión, ¿sí? Entonces, y sabían perfectamente cómo hacerlo. Entonces, a veces también caemos en una condescendencia frente a esto. Y si comparamos con otros países de América Latina, aunque hay problemas de conectividad, pues Colombia no está en la última escala. Sí, o si comparamos con otros países de África, por ejemplo, Colombia no está en la última escala. En general tenemos muchas posibilidades de acceder. Como te digo, puede que en ese barrio no haya un punto vive digital, no haya un café internet, pero casi en todas las casas había al menos un teléfono que permitiera esa conexión, ¿sí? Claro, ellos no tienen un plan como el que tú y yo tenemos, ¿sí? Ellos hacen una recarga a la semana y a veces pues pueden pasar el mes sin tenerla, pero nosotros se la podíamos hacer y accedían, ¿sí? Entonces, yo creo que sí, lo que te digo, a veces nos pasamos de condescendientes y eso nos impide ver también que sí hay posibilidades. Sí, claro, yo lo veo muy positivo, nos enseñó unas posibilidades, ¿sí? Y ahora estamos aprendiendo a coexistir con la presencialidad y la virtualidad, y creo que lo estamos aprendiendo bien. Eh, y eso también es muy positivo, porque no vamos a perder lo ganado, ya es imposible. No, no hay forma de que lo perdamos. Pero, pero estamos aprendiendo a combinarlo con esto otro que nos hace mucha falta. Entonces, por ejemplo, en la próxima Flecho, sería muy triste que la gente que no está en Vallasolano o que no está en Quibdó no pudiera haber una conversación, ¿cierto?
porque simplemente es como, bueno, ya lo podemos hacer presencial, entonces ya nos vamos del Facebook. Pues no nos vamos a ir del Facebook. Habría que darle la posibilidad a quienes lo ven por Facebook y a quienes lo pueden ver presencial. El primer paso, y eso para nosotros fue muy difícil, para mí, no para nosotros, realmente fue difícil para mí, es establecer una relación distinta con el dinero. Nos han enseñado que lo que es bonito, lo que es con niños, lo que es social, lo que es cultural, entonces son las personas buenas, como la Madre Teresa de Calcuta, ¿cierto? Y entonces tenemos que hacer votos de pobreza. Pues no tenemos que hacer ningún voto de pobreza, ¿cierto? Y es como si de alguna manera no tuviéramos derecho a, ¿cierto? Como el síndrome del impostor. Y resulta que sí tenemos derecho. Y resulta que no está mal vivir bien y ser una organización adinerada, porque las organizaciones adineradas pueden hacer mejor su trabajo. Lo segundo que yo creo que hay que entender es la idea de empresa. Así tu empresa sea una organización sin ánimo de lucro, o sea, una SAS, o sea, una sociedad anónima, o sea, una sociedad limitada, es una empresa. Y eso implica unas obligaciones tributarias, contables, financieras, laborales, complejísimas, muy complejas y demandantes. Y costosas. Entonces, lo que ocurre muchas veces es que los gestores hacemos empresas culturales, ¿no? Y pensamos que nos vamos a ganar el proyecto de concertación y con eso vamos a vivir y de ahí nos vamos a pagar un salario. Resulta que, por ejemplo, el Programa Nacional de Concertación Cultural no permite que se pague empleados, ¿sí? Personas que están vinculadas a la organización no se pueden pagar. No se pueden pagar servicios públicos, no se pueden pagar arriendos, ¿sí? Y todo eso tú tienes que pagarlo, haya o no haya proyectos, haya o no haya concertación. O sea, mi trabajo es ser gestora cultural y ser escritora. O sea, mi trabajo es estar dedicada 100% a la cultura. ¿Sí? Y claro, como estoy dedicada 100% a esto, tengo que vivir de esto. Cuando estás obligado, hay por ahí un dicho que dice que cuando tú no tienes dónde caerte, no te caes, ¿sí? Tienes que buscar cómo sobrevivir, cómo sostenerte, y eso es lo que uno empieza a hacer. Pero tiene que entender esto de manera amplia. Es lo que te digo, no es como, no, yo hago esto con mis amigos y se hago este festival de parche. Y yo creo que ese es un gran problema que tenemos en la cultura. Todo el tiempo estamos pensando, no, mi amigo me regala el diseño, el otro me presta las sillas, el otro me presta no sé qué, y lo hago. Y entonces es como que lo importante es que lo hice, ¿sí? Y el fin justifica los medios. No, yo no creo en eso. Los medios son muy importantes, porque yo no puedo irme por el mundo dejando personas de este mismo sector, que es un diseñador al que no le pago, un ilustrador al que no le pago. Yo soy una organización que hace este festival, nada más. Pero resulta que hacer ese festival, si somos 3 personas que hacemos este festival y no hacemos nada más que este festival, y es el super festival, lo que produzca ese festival nos tiene que dar para vivir todo el año. ¿Sí? Así tiene que ser. O al menos el tiempo en el que estamos dedicados exclusivamente a ese festival. Entonces, la empresa cultural, Fundación Festival tal, solo hace eso. Pero resulta que no, que hay otras empresas que hacemos procesos. Nosotros, por ejemplo, Selva de Letras es un programa que dura 2 años, ¿sí? Y además hacemos un festival, tenemos 2 líneas estratégicas, una se llama Selva de Letras, otra se llama
tejido cultural y ahí tenemos en cada una 4 programas y en cada programa tenemos unos proyectos. Es muy posible que las organizaciones cuando piensen en hacer algo con lectura en el Chocó, entonces piensan en Motete. Es muy específico, solamente van a pensar 5 en el año. Ajá, pero es que eso es lo que nosotros hacemos. No necesitamos que piensen 20 para que les resolvamos esto, para que les entreguemos unos regalos, para que seamos el operador del ICBF, para que les hagamos no sé qué, para que seamos el aliado en este otro proyecto. No, son 3, 4, 5 cosas, ¿cierto? 8 cosas, pero que la gente dice Chocó, cultura, Motete, Chocó, lectura, Motete, ¿cierto? O sea, que puede realmente hacerse una idea de qué es lo que tú haces. Los procesos culturales son duros, pero también dirá la gente que construye electrodomésticos que eso es duro. ¿Sí? Sacar adelante cualquier empresa es duro. Entonces tiene que ser tu proyecto de vida. ¿Sí? Y si tú logras hacer un tejido con todo, entonces, claro, yo soy promotora de lectura, soy escritora, tengo una empresa que hace promoción de lectura, hago talleres, ¿cierto? Entonces eso todo tiene que ver con lo mismo. Y fluye. Porque hay coherencia.